Muy buenos días con todos y todas, compañeros. Vamos a dar inicio al segundo día de nuestro taller Elaboración de prendas hospitalarias. Damos paso a nuestra ingeniera Verónica Moreno para que continuemos con el trabajo. Buenos días, Verónica. Buenos días con todos. Gracias, Lorena, por la bienvenida. Buenos días, compañeros. Espero que tengan un excelente día y que este día sea de provecho para poder aprender, ¿sí? Otra vez debo dar las gracias a la organización de la Dirección Económica Popular y Solidaria de la Prefectura de Pichincha por esta apertura al taller. Listo, comenzamos. El día de ayer, compañeros, pues no tuvimos el espacio suficiente para elaborar el taller, ¿sí? Hoy día vamos a comenzar con el taller número 1. Posterior a eso vamos también a realizar el taller número 2 y luego damos el espacio pues nuevamente a la teoría, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, por favor, igual de la misma manera como el día de ayer, la misma dinámica, ¿sí? Alzamos la manito, mi compañera Lorena pues hará la pregunta, ¿sí? Y yo estaré dispuesta a responder todas sus dudas. Entonces, por favor, comenzamos. Los materiales que necesitamos, pues necesitamos papel, puede ser papel bond, papel periódico o papel craft para poder realizar nuestra moldería o patronaje, ¿sí? Necesitamos también reglas o un juego de reglas de patronaje. Necesitamos cinta métrica, una calculadora y esfero o lápiz, ¿sí? Entonces, por favor, voy a comenzar a compartir la pantalla para poder realizar la práctica. De la misma manera, quiero pedirles al finalizar este taller, pues sé que tienen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Donde les voy a compartir todo el material que hemos visto durante estos 3 días. Al finalizar este taller, pues enviaré al grupo para que usted en su casa pues pueda descargar todo el material, ¿sí? Hemos visto diapositivas, les enviaré los links donde ustedes pueden continuar con el aprendizaje y todo el material disponible, ¿sí? Así es que no se preocupe, sé que ustedes están haciendo capturas de pantalla, ¿sí? Pero todo este material les voy a entregar el día de mañana para que ustedes puedan seguir con esta metodología de aprendizaje, ¿sí? Listo, entonces vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Cualquier situación, por favor, me la hace conocer. ¿Ya? Vamos, el día de ayer no tuvimos el tiempo, ¿no? Para realizar nuestro primer taller. Vamos a hacer la parte superior de un uniforme, ¿sí? Vamos a hacer la chaqueta o como se le conoce a este tipo de prendas, ¿sí? Es la chaqueta médica o a veces tiene otra denominación, se la conoce como chaqueta tipo filipina, ¿sí? Vamos Mil disculpas, parece que tuvimos problemas con el internet de Verónica.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, estimada Verónica, le escuchamos claro. Muchas gracias. No sé qué ocurrió. Pero bueno, por favor entendamos que son elementos pues tecnológicos que a veces no controlamos, ¿sí? Si es que vuelvo a tener este tipo de inconvenientes, por favor ya ingreso rápido a la plataforma, ¿ya? Listo, voy a compartir. Me confirman, ¿sí pueden ver la pantalla? Sí, Verónica, sí se ve. Ya, muchas gracias. Continuamos. Listo, para este tipo de taller lo primero que tengo que hacer es utilizar una tabla de medidas. Cuando voy a realizar el patronaje me acompaño siempre de una tabla de medidas o una tabla de tallas, ¿sí? ¿Qué es recomendable aquí, compañeros? Si vamos a internet o tenemos nuestro propio sistema de patronaje, nos vamos a encontrar con un sinfín de cuadros de tallas, ¿sí? ¿Qué es recomendable? Habíamos hablado ayer acerca de este término que se llama antropometría, ¿sí? Que es el estudio de las características del cuerpo humano. ¿Se recomienda qué? ¿Qué se recomienda? Que cada taller elabore o cada marca de ropa elabore su propio cuadro de tallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que conformar un patronaje o un sistema de medidas dependiendo al tipo de cliente que va a atender. Habíamos dicho que no es lo mismo el cuerpo de la mujer de la sierra, si vamos a sectorizar, ¿no? Que el cuerpo de la mujer de la costa. No es lo mismo el cuerpo de la mujer ecuatoriana que el cuerpo de la mujer colombiana, ¿sí? Somos distintos cuerpos y distintas características tenemos, ¿verdad? Ahora, si vamos a ahondar un poquito más en este tema, pues esto se debe a factores tanto de raza, genéticos y de alimentación. Entonces yo no puedo decir, perfecto, voy a escoger un cuadro de tallas de una marca colombiana. No aplica al Ecuador, ¿sí? No aplica al sistema de tallas o tipo de cuerpo que tiene la mujer o el hombre del Ecuador, ¿sí? O también talla infantil, no aplica. ¿Qué se sugiere? Ejemplo, si yo tengo mi empresa, mi emprendimiento, voy a escoger una mujer prototipo, ¿sí? De preferencia que sea de talla M. Hago mi sistema de medidas y a partir de eso yo genero tallas superiores y tallas inferiores, ¿sí? Entonces yo escogí y elaboré mi propio cuadro de tallas para mi empresa, ¿sí? Así es como funciona. Obviamente que dentro de la academia, pues, entendemos esto un poco más a profundidad para que usted entienda esas características, ¿sí? Pero en resumen, así es como se elabora. Es por eso que hay tanta confusión al momento de que me dicen, pero profe, la talla es 40, no es la S, la talla 40 no es la M. Es por este tipo de inconvenientes que tenemos al momento de entender el tipo de cuerpo al que estamos ofreciendo nuestros servicios, ¿sí? Entonces, sí es oportuno que usted tenga en consideración todos estos detalles para que usted elabore su propio tabla de tallas, ¿ya? Una vez explicado esto, pues vamos a comenzar. Voy a realizar un ángulo de 90 grados, ¿sí? A ver, esperemos un rato el sistema. Ya, un momento, por favor. Este día no me acompaña, creo, la tecnología. Vamos a ver. Esperemos un momento. Ya. Listo, ya comenzó ya. Ahora bien, voy a realizar mi sistema. Sí, voy a realizar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Voy a arrastrar. Y el sistema se cuelga. Mil disculpas, esperemos por favor un momento. Miren qué oportuno. Tenemos ahora 226 personas conectadas. Muchas gracias por compartir este día. Aprendamos, por favor, lo más que se pueda.
y estemos seguros de que esto va a funcionar, ¿sí? Y no tenemos el sistema acá. ¿Qué problema está? Lorena, compañera, por favor, ¿está ahí? Sí, Verónica, dígame. Mientras tanto, ¿tenemos alguna información extra para decirles a los compañeros mientras el sistema aquí me acompaña? Sí, claro, muchas gracias. Recordarles, compañeros, que la Dirección de Economía Popular y Solidaria tiene diferentes oficinas llamadas sedes en todo el territorio de la provincia de Pichincha, donde ustedes pueden acercarse a consultar cualquier duda que tengan, a resolver cualquier duda que se les presente o a apoyarse en nuestro trabajo. Nosotros tenemos diferentes ejes de acción, como son el eje de emprendimiento o el eje agropecuario, el eje pecuario. Podemos ayudarles en sus emprendimientos, en sus negocios, con los planes de negocio o cualquier necesidad que ustedes tengan, bien sea emprendimientos o con agrupaciones. Les estaré enviando por el chat para que ustedes conozcan las direcciones de los centros a los que pueden acudir de acuerdo al lugar de su residencia. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Listo. Gracias, compañeros, por esperar y entender. Oportuna la información, por favor, de Lorena, siempre estar atentos, ¿sí? Estar siempre junto a estos grupos que nos pueden apoyar bastante para el desarrollo y el emprendimiento, ¿sí? Comenzamos. Vamos a hacer un ángulo, por favor, de 90 grados o un rectángulo, ¿sí? Por favor, en el primer vértice vamos a colocar el punto 0, ¿sí? A partir de este punto yo voy a generar mi vértice principal, ¿sí? Colocamos vértice, le ponemos la nomenclatura 0, ¿sí? A partir de este vértice voy a bajar 2 centímetros, ¿sí? Vamos a bajar 2 centímetros. De nuestro vértice principal voy a bajar 2 centímetros. Vamos a colocar aquí toda la numeración y el procedimiento para que usted pueda también colocar en su cuaderno o en el material que esté realizando. ¿Ya? Vamos a bajar 2 centímetros. Bien, a partir de los 2 centímetros, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la medida del talle posterior. En el caso de mi tabla, voy a patronar el día de hoy bajo la talla 38. ¿Sí? Voy a encontrar esta medida, talle posterior. Largo del talle trasero o talle posterior. ¿Sí? ¿Cuánto tengo acá? 41. Voy a tomar esa medida con mi cinta métrica a partir de los 2 centímetros que bajé y voy a tomar esa medida, 41 centímetros, ¿sí? Y marco. Ahora bien, luego de eso, por favor, voy a tomar la mitad de esta medida, ¿sí? O en otras palabras, pues es la mitad del largo del talle posterior. ¿Cuánto es la mitad del talle posterior? 20,5. Esa medida la voy a trasladar de la misma manera, desde los 2 centímetros que bajé, voy a trasladar la mitad, ¿sí? Es los 20,5. Ahora bien, tengo que realizar una línea auxiliar. A esta línea auxiliar yo voy a tomar una medida de 2 centímetros, ¿sí? Voy a bajar 2 centímetros. Mido con mi cinta métrica 2 centímetros, ¿sí? Vamos a colocar aquí todas las denominaciones que estamos utilizando. Vamos a colocar aquí largo, el talle posterior, para que usted pueda colocarlo, ¿sí? Vamos a utilizar acá. ¿Recuerdan la medida que hicimos? También la mitad del talle posterior. Vamos a colocar mitad del talle posterior. Es la siguiente medida que realizamos, ¿sí? Y luego, pues, a esta medida bajamos 2 centímetros, ¿sí? Ahora bien, la mitad del talle posterior
Voy a encontrar otra medida, ¿sí? Voy a encontrar la medida, el alto del bajo, ¿sí? Esta medida va desde la cintura hasta la cadera, ¿sí? En esta medida es estándar. También voy a colocar esa mitad del talle posterior. ¿Cuánto medía la mitad del talle posterior? 20,5. Entonces, traslado desde este vértice, traslado los 20,5 hacia abajo, ¿sí? Y sigo copiando el proceso, ¿sí? Habíamos visto eje principal 0, bajo 2 centímetros. De los 2 centímetros, a partir de los 2 centímetros, tengo la medida del talle posterior, que es 41. La mitad del talle posterior, ¿cuánto es? 20,5. Encuentro ese punto. A partir de ese punto, bajo 2 centímetros. Esta línea es auxiliar. Vamos inclusive a colocarle en otro tono para que usted pueda diferenciar, ¿sí? Y a partir de este punto que se le considera el punto de cintura, bajo otra vez la mitad del talle posterior. Listo, hasta ahí tenemos, ¿verdad? Facilito. Vamos ahora a encontrar las medidas horizontales. Hemos encontrado medidas verticales. Vamos ahora con medidas horizontales. Vamos a encontrar el escote del cuello posterior. Para el escote del cuello posterior, yo debo realizar la siguiente medida. 1/6 del contorno del cuello más 3 centímetros, ¿sí? Esa es la medida para encontrar el contorno del cuello posterior, ¿sí? ¿Cuánto es? Vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a ir a nuestra tabla y por favor con calculadora, ¿sí? Contorno de cuello. Contorno de cuello, 35,5 dividido para 6. ¿Cuánto es? 5,91 más 3 centímetros, 8,91. Esa medida tengo que encontrarla a partir de mi vértice, de mi eje principal, ¿sí? A partir del punto 0 encuentro la medida de 8,91, ¿sí? Y coloco. Usted, por favor, con la cinta métrica encuentre esa medida, ¿sí? Vamos a ponerla más arriba. Ahora bien, tengo que encontrar otra medida horizontal. Vamos a encontrar ahora la siguiente medida. Voy a colocar acá. La mitad de ancho de espalda más 1,5 centímetros. ¿Sí? Voy a encontrar esa medida también. Voy a mi tabla. Ancho de espalda, 30 centímetros. Me dice la mitad, 15. Más 1,5 son 16,5. Esa medida la encuentro también a partir de mi punto 0 o mi eje principal. ¿Cuánto es? 16,5 y mido hacia la derecha. 16,5. Con su cinta métrica, por favor, usted coloque esa medida. ¿Ya? Colocamos esa medida. Ahora bien, debo encontrar también contorno de busto, ¿sí? Vamos a encontrar esa medida. Para eso necesito 1/4 del contorno de busto, ¿sí? Más 2 centímetros. Vamos a la tabla, encontramos contorno de busto 84. Ponemos en la calculadora 84 dividido para 4 porque me dice 1/4 para 4 es igual a 21 más 2 es 23. Esa medida yo debo encontrarla en mi línea auxiliar, ¿sí? A partir de mi línea auxiliar. 23 centímetros hacia la derecha, ¿sí? Ahora,
debo encontrar la línea de cintura y también la línea que me llevará a la cadera, ¿sí? Pero en este caso voy a hacer una prenda unisex donde no voy a entallar cintura. Luego les voy a enseñar, acabando este molde les enseño cómo entallar cintura, es fácil, ¿sí? Entonces esta misma línea que me lleva al conocimiento del contorno de busto, debo aplicarla al contorno de cintura y contorno de cadera. Y lo que hago es trasladar o copiar, ¿sí? Voy a copiar esta línea y la pongo también en cintura y la coloco también en cadera, ¿sí? Y es lo mismo. Bajo y bajo, ¿ya? Ahora bien, ahora lo que voy a hacer es extender extender las líneas, ¿sí? Vamos a extender las siguientes líneas. Voy a extender la línea, la de acá. Voy a extender la siguiente línea hacia la derecha, ¿sí? Y para la caída del hombro voy también a bajar 2 centímetros. 2 centímetros. Lo único que hice acá es extender la línea que me da a conocer la mitad del ancho de espalda y extendí pues también la línea de la mitad del alto del largo del talle posterior. Sí, solo extendí. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el patrón. Voy a unir puntos. Voy a unir puntos. Vamos a unir con otro tipo de color para que usted pueda diferenciar, ¿sí? Por favor, aquí con las reglas de patronaje vamos a utilizar el sisómetro. Uno, el punto, el primer punto. Genero una curva o una semicurva. Hago la línea de hombro, ¿sí? Llego a este punto y genero la sisa. ¿Ya? Uno, bajo la línea de cintura, bajo la línea de cadera. Y tan solo uno. ¿Sí? A ver. A ver acá. Estos puntos. A ver, déjenme unir acá. Este programa. Y uno. ¿Sí? Hasta ahí he formado mi molde posterior. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner el doblez de tela, ¿sí? Como ustedes entenderán, estamos haciendo una parte del patronaje, ¿sí? La mitad de la pieza posterior. Entonces se sobreentiende que tenemos el doblez de tela, ¿verdad? Verónica, disculpa, ¿podemos recordar el nombre del programa con el que estás trabajando? Claro, estoy utilizando ahorita es Illustrator, Adobe Illustrator, ¿sí? Pero repito, es para un patronaje rápido, pero no es un programa profesional que se debería utilizar para elaboración de patrones, ¿sí? Lo puede utilizar, sí lo puede utilizar si es que usted luego aprende utilizando escalas. Entonces recuerden, por favor, compañeros, estoy utilizando el programa Adobe Illustrator, ¿ya? Ahora bien, hasta ahí tengo mi patrón de la parte posterior, ¿sí? Vamos a colocar aquí posterior. Listo. Ahora bien, vamos a realizar la parte de nuestro patronaje, la parte delantera, ¿sí? Lo único que debo hacer acá es copiar, ¿sí? Control C, Control V, o si no, usted aplique, saque el primer patrón y copie a un lado de su hoja, ¿ya? Control C, Control V. Y mire, voy a unir estas líneas, ¿sí?
y tengo mi patrón delantero. En el patronaje industrial, obviamente industrial, ¿qué quiere decir? Que yo hago una producción a gran escala, ¿sí? Ejemplo, en patronaje industrial se especifica mucho o utilizamos mucho la cuestión de tiempo. Se traduce a, si es que yo en taller utilizo demasiado tiempo, eso es una pérdida o es un gasto para la empresa, ¿sí? Entonces, en el patronaje industrial, lo que queremos es optimizar tiempo. Es por eso que también otra vez en el patronaje industrial lo que usted necesita es ser rápido, es ser ágil, ¿sí? ¿Y de dónde yo obtengo las piezas? Del mismo patronaje, es un patronaje ágil, ¿sí? Del patronaje de esta pieza posterior voy a sacar también mi prenda o mi molde delantero, ¿ya? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir estas líneas, trasladándolas, ¿sí? Y voy a obtener acá otra medida. Voy a tomar la siguiente medida. Desde el punto 0 o mi vértice hasta esta línea voy a obtener la mitad. Usted, por favor, con su cinta métrica va a medir la mitad de esta parte, ¿sí? Desde el punto 0 hasta la mitad de mi talle posterior, obtengo esta medida, ¿sí? A esta medida, pues obviamente la voy a alargar, ¿sí? Voy a alargar esa medida para trasladarla en el siguiente patrón. Por favor, ahora aquí sí. Vamos a bajar de este punto 2 centímetros. Vamos a bajar 2 centímetros. Y por favor, en la parte de la sisa vamos a entrar 1 centímetro, ¿sí? Voy a medir con mi cinta métrica 1 centímetro. Vamos a colocar aquí 1 centímetro. Y estamos listos para unir nuevamente puntos. Voy a utilizar otro color para que usted se fije, ¿sí? Nuevamente, cuello, hombro, llego al punto de sisa y mire, 1 con el centímetro que entré, ¿sí? 1, sigo bajando, sigo copiando la moldería y cuando llego a este punto al que bajé los 2 centímetros, ¿sí? Voy a unir con el cuello. Aquí usted decidirá si por diseño la abertura del cuello va a ser recto o va a tener cierto tipo de inclinación o acabado, ¿sí? En este caso yo voy a hacer no tan recto, ¿sí? Va a tener una ligera curva. Y tengo aquí mi patrón delantero, ¿sí? Mi pieza delantera. Perdón, Voy a Verónica, las personas me están escribiendo que se quedaron un poco perdidas en los últimos pasos. ¿Es posible que nos repita, por favor? ¿Ya? Muy bien, no hay problema. Vamos a repetir la parte delantera, ¿les parece? ¿Sí? Ya, vamos a repetir. Vamos a borrar. No hay ningún problema, vamos a borrar. ¿Sí? Y vamos a quitar esto y vamos a dejar tal cual como estaba antes. ¿Sí? Hasta ahí yo tengo la moldería o mi patrón de la parte posterior, ¿verdad? Ahora voy a realizar mi patrón delantero. Y les estaba explicando, en el patronaje industrial se traduce a que voy a realizar una producción a gran escala. Nosotros tenemos que optimizar el tiempo en taller, ¿sí? Porque pérdida de tiempo se traduce a más gasto, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es ser ágil con mi patrón. Ejemplo, cuando usted hace una prenda personalizada bajo medidas, obviamente usted a su cliente pues tiene que realizarle un solo patrón. Eso lleva tiempo. ¿Por qué? Porque es una prenda personalizada y eso se va a reflejar en el precio, ¿verdad? Ya, ahora en el patronaje industrial yo tengo que optimizar tiempo. ¿Por qué? Porque voy a hacer por tallas y voy a producir a gran escala. No puedo perder el tiempo. Cuando yo disminuyo costos en este proceso, obviamente eso también se va a reflejar en el costo, pero no va a subir, sino va a bajar. Entonces tengo que ser ágil, ¿sí? ¿Qué hago acá? Como ya tengo
el trazo del molde posterior, aplico también para sacar el molde delantero, ¿sí? Voy a copiar. Copio. Voy a unir estos puntos y tengo la copia, ¿sí? La copia de mi molde posterior va a ser y me va a ayudar a sacar la moldería delantera, ¿sí? De la parte delantera. Ahora bien, lo que voy a hacer son pocas medidas, son 3 medidas que voy a sacar acá. Voy a alargar esta línea que es la mitad del talle posterior, es la mitad, ¿sí? Tan solo trasladé y alargué. Bien, ahora voy a tomar la medida de acá. Desde este punto, por favor, desde este punto hasta este punto con la cinta métrica, usted lo que hará es la mitad, ¿sí? La mitad va a escoger. ¿Cuánto era la mitad del talle de largo posterior? 20,5. A esa medida usted tiene que hacerle igual la mitad. 20.5 dividido para 2 a 10,25. Esa medida tengo que encontrarla. ¿Y cómo la encuentro? Desde mi vértice 0 o mi punto 0 hacia abajo, ¿sí? Esa medida de 10,25 la voy a encontrar. Y obviamente ese punto a largo. ¿Ya? Ahora, para encontrar la profundidad del escote del delantero, ¿cómo hago? Igual desde este punto, bajo 2 centímetros. Bajo 2 centímetros. Y en este punto, pues, voy a entrar 1 centímetro, ¿sí? Usted, por favor, con la cinta métrica va a medir 1 centímetro. Desde aquí hacia la izquierda. ¿Ya? Y ahora sí, estoy lista a realizar mi molde delantero y tengo que unir puntos. ¿Sí? Vamos a unir. Voy a colocarla con otro color para que usted, por favor, se fije, ¿sí? Voy a unir cuello, hombro. Al momento de llegar a la sisa, cabo ese 1 centímetro, dándole la forma de sisa. Copio mi patrón. Llego hasta el punto que bajé 2 centímetros y ahí sí formo el escote del cuello delantero, ¿sí? Aquí usted decidirá por diseño si es recto o va a tener una ligera inclinación, ¿sí? En este caso para mí va a tener una inclinación, ¿sí? Voy a acabar más. Con eso tengo ya mi molde delantero. Y voy a colocar doblez de tela. Porque estoy doblando, ¿verdad? Estoy haciendo una parte del molde. Cuando usted encuentre en una moldería, encuentre el doblez o estas X que simbolizan el doblez de tela, ¿qué quiere decir? Que la tela está doblada. Y cuando usted abra el molde o el patrón, lo que va a encontrarse es con esto, ¿verdad? En la tela, usted también colocará el molde o el patrón y al tener estos símbolos de doblez de tela, lo que estamos haciendo es abrir, ¿sí? Y aquí pues voy a colocar delantero. ¿Ya? Verónica, una pregunta. Dígame. ¿No importa que en la línea de cadera se aplique la de busto, aunque tenga una medida mayor de cadera? No importa. Si es que el busto obviamente es más grande, como al ser una prenda unisex, ¿qué quiere decir? Que es para hombre y para mujer y no va a ceñir cintura, ¿sí? Si es que hay algunos moldes, es que esto es por tallas, no todos los cuerpos son iguales. Cuando nosotros compramos al por mayor uniformes, se van a dar cuenta, ejemplo, hemos hecho algunos servicios en Corporación La Favorita, ¿sí? ¿Cuántos empleados hay? Hay más de 1000. Entonces, lo que se hace es igual.
sacar un estándar de las tallas. Nos encontramos acá bastante con personas que tienen demasiado busto y la cadera también es proporcional, ¿sí? Entonces, el contorno de busto debe ser proporcional al contorno de cadera, ¿sí? Son pocas las personas que tienen una figura o una silueta tipo triángulo, en donde arriba es poco busto y demasiada cadera, ¿sí? Por lo general, el cuerpo es simétrico, ¿sí? Ya luego cuando ustedes también en algún día estudien lo que es antropometría, se van a dar cuenta que sí, el cuerpo en ciertos aspectos es asimétrico, pero siempre hay un equilibrio, ¿sí? En este caso, al ser una prenda unisex, debe ser recto para que no entalle, porque se puede poner tanto un hombre y una mujer. El tórax de un hombre, pues es recto. El de una mujer, pues ya tiene figura, ¿verdad? Ahora, en este mismo tipo de molde, ¿cómo hago o cómo entallo? ¿Sí? En la línea de cintura, lo único que tengo que hacer es meter 2 centímetros. ¿Sí? Y ahí sí, en la línea de la sisa, entallar y formar cadera. ¿Sí? A este tipo, mire, de aquí de este molde hemos hecho 3 piezas, ¿sí? Para prendas unisex y también para femenino, ¿sí? Aquí usted sí tiene que con la semicurva, con las reglas de patronaje, con la semicurva, darle la forma de la cadera, ¿sí? Tampoco tan pronunciado. Ejemplo, hay algunas personas que lo que hacen es lo siguiente, ¿sí? Esto es un error, mire. Al hacer esto es un error. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todas las mujercitas nos vamos, obviamente, vamos a sentir nuestra parte del tórax. ¿Tenemos hundido? Al menos no es cierto. Por lo general, si estamos sentadas, lo que hace el peso del cuerpo es abrir. Entonces, a veces en el patronaje, cuando está mal elaborado un patronaje, hacen este tipo de línea. Es al revés, no es hacia adentro, es hacia afuera. ¿Por qué? Porque al momento de sentarnos, el cuerpo cae, descansa, ¿sí? Entonces se abre, se extiende, no se contrae. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se debe hacer, vamos a abrir un poquito más para que se dé cuenta. Lo que se debe hacer es desde la sisa hasta cintura, es una pequeña y ligera curva hacia afuera, no hacia adentro, ¿sí? Por eso es que a veces cuando en la mayoría de los uniformes, cuando están sentadas, a veces están incómodas, ¿sí? Porque molesta. Si nosotros apenas a la diferencia en patronaje, 1 centímetro de diferencia es demasiado, ¿sí? Incomoda. Entonces siempre se hace una pequeña curva hacia afuera, ¿sí? Ahora, otro error que saben cometer. A ver, voy a hacer esto. Voy a hacer un poquito para atrás. Y otro error que hacen al momento de realizar la cadera, ¿saben hacer así? Está mal, ¿sí? Porque aquí es demasiada cadera. Esta línea de aquí tiene que ser armónica. No puede ser tan pronunciada tampoco, ¿sí? Entonces lo que se hace es con el juego de reglas, es darle delicadeza, pulir estas líneas. Se pule, ¿sí? Hay que pulir. Ahora si nos damos cuenta, miren, este tipo de patronaje es para una persona que no tiene tanto alto en el tórax. Al menos este tipo de patronaje con estas medidas no es para una modelo. La modelo es alta y tiene un tórax alto también, ¿verdad? Entonces, este tipo de patronaje este cuadro de tallas es para las personas que tenemos, pues, poco tórax, ¿sí? En donde automáticamente o inmediatamente tenemos la cintura, ¿sí? Porque somos de estatura baja, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, por favor, siempre tener en cuenta el manejo y el uso de las reglas, ¿sí? Con el patronaje hay que tener armonía y hay que entenderle al cuerpo, ¿sí? Cuando usted comience a hacer patrones o moldes, sienta,
¿sí? Obviamente hay que tener respeto con nuestros clientes porque usted no va a estar tocando o topándole a la señora hasta hacer el molde. No, uno con la mirada automáticamente hace un escáner de la persona y más o menos ya sabe si es anchita, si es alta, si tiene mucho busto, entonces uno aplica, ¿sí? O el ejercicio que podemos hacer en casa. Usted mismo vaya topándose, vaya sintiendo su cuerpo y a través de eso aplique en el papel, ¿sí? Y ojo, otra recomendación. No es lo mismo hacer en un papel y pasarlo a la tela. Son dos materiales distintos. El papel es rígido, no se extiende. La tela sí. Entonces hay que saber conjugar y equilibrar, ¿sí? Y todo eso se aprende, obviamente, a través de la práctica, de la experiencia, de los errores, se va aprendiendo. ¿Ya? Ahora bien, esa es la forma para entallar o ceñir la cintura. Y de la misma forma, usted copia el posterior, lo traslada y hace las mismas mediciones. ¿Por qué? Porque ya llevó esa medida de cintura, ¿sí? Entonces, así se hace. Mire, hemos obtenido acá 3 tipos de moldes, ¿sí? Vamos a ver ahora, vamos a sacar en la manga. Para la manga yo necesito la medida del alto de copa, ¿sí? ¿De dónde obtengo esta medida? Obviamente obtengo esta medida a partir del hombro y de la sisa. ¿Sí? Esa medida es la que necesito. Del hombro, la caída de hombro, hasta la sisa. ¿Y cuánto era? Recordemos, la mitad del talle posterior. ¿Cuánto es? 20,5. Entonces vamos a trasladar acá, ¿sí? Para hacer una manga, lo único que aquí se necesita es hacer cuadrados y rectángulos, nada más, ¿sí? ¿Cuánto necesito para hacer la manga? ¿Sí? La altura de sisa, que es igual a la mitad del talle posterior. ¿Sí? Mitad del talle posterior. Aplico los 20,5. Y punto. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más necesito? Necesito obtener 1/5 de la altura de la sisa o alto de copa. De estos mismos 20,5 debo dividirlas para 5, ¿sí? Divido para 5. ¿Cuánto es? 4,1. Esa medida la traslado acá. Ya les voy a poner ahí los pasos, ¿sí? Vamos a colocar aquí. 1/5 del alto, de la altura de sisa, ¿sí? 1/5. A ver, vamos a ponerle acá para que se vea mejor, ¿sí? 1/5. 1/5 de esta medida, ¿sí? Y con eso realizo el rectángulo y cierro. ¿Ya? Ahora bien, largo de manga. ¿Cómo obtengo el largo de manga? Obtengo a través del 1/4 del largo del brazo. Lo coloco acá. Voy a mi tabla. ¿Y qué me dice? Largo del brazo 57. A esa medida, pues, la voy a dividir para 4. Vamos, 57 dividido para 4, 14,25. ¿Desde dónde tomo? Desde este vértice, ¿sí? Cuento los 14,25, que es el 1/4 del largo del brazo, y aplico. ¿Sí? Y lo único que hago es cerrar. Y cierro. ¿Sí? Ahora bien, a este primer triángulo,
perdón, a este primer rectángulo voy a dividirlo en 3 partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esta medida? 20.5 dividido para 3. ¿Cuánto es? 6.83. Divido a este rectángulo, lo voy a dividir en 3 partes. 20.5 medía, ¿verdad? Divido para 3 es a 6.83. Usted con su cinta métrica mide y coloca. Ahora voy a realizar una línea inclinada, ¿sí? Que va a pasar los 2 vértices. Vamos a abrir acá. ¿Sí? Repito, ¿qué es lo que hice? Para realizar en mi manga, necesito la medida de la altura de sisa, o que se traduce a la mitad del talle posterior, ¿sí? En este caso, nuestra medida del talle posterior es 41. La mitad, 20,5. Esta es mi primer medida que encontré. Para realizar mi rectángulo, debo encontrar el 1/5 de la altura de sisa, ¿sí? ¿Cuánto era? 1/5 de la altura de sisa, vamos a ver. 20.5 dividido para 5. 4.1 es lo que mide. Y cierro y genero mi rectángulo, ¿sí? Ahora, ¿cuánto va a medir la manga? El largo de la manga. Me traslado a mi cuadro de tallas y mido el 1/4 del largo del brazo, ¿sí? ¿Cuánto medía? 57 dividido para 4 me daba a 14,25. Esa medida tomo desde este vértice hacia abajo, 14.25. Y lo único que hago es cerrar, ¿sí? Cierro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Debo entrar 2 centímetros. Desde este punto, entro 2 centímetros. ¿Sí? Y voy a colocar acá 2 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a recordar. Acá, en esta primera sección de mi rectángulo, voy a subir 1.5. ¿Sí? Subimos 1.5. Y en la segunda sección de mi rectángulo voy a bajar 1 centímetro, ¿sí? Voy a bajar 1 centímetro. Vamos a colocar acá 1.5. Acá coloquemos 1.5 y acá 1 centímetro. ¿Ya? Y nada más, lo único que me queda pues es unir puntos y generar mi molde. Voy a escoger otro tono. Voy a formar la sisa y voy a acabar, ¿sí? Bajo el 1 centímetro, ¿sí? Subo el 1.5. Por favor, aquí también a veces en la mayoría cuando realizamos patronaje tenemos varias dificultades, ¿sí? Estas curvas deben ser armónicas, ¿sí? Tómese el tiempo de que se vea una línea, o sea, que sea vistoso, ¿sí? Porque a veces saben hacer, pero unas copas gigantes. Y a la vista ya vemos que hay problemas, ¿sí? Siempre es el juego de reglas, donde cuando nosotros hacemos manga, por lo general las primeras veces salen mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacemos una altura de copa, pero que no es proporcional, ¿sí? Siempre vemos esa falla. Usted tiene que hacer el juego de reglas, ¿sí? Donde vea armonía, donde la regla también caiga con suavidad, ¿sí? Mire, genere, o sea,
sienta su cuerpo. A veces el cuerpo no tiene hendiduras o a veces no genera ángulos, sí sienta. Usted coja, yo a veces cogí así la regla, ¿no? Hagamos de cuenta que esto es la regla. Y uno mismo, con un espejo, haga este ejercicio. Usted vea dónde cae la regla. La figura que genera la regla. ¿Dónde puedo colocar esta regla? ¿Sí? Mire su cuerpo, o sea, mire todo. Usted coja la regla y vea y hágale caer sobre su cuerpo, sobre su figura, para que usted se dé cuenta cuál es la regla que debe utilizar en el patronaje, ¿sí? Por eso tienen curvas, por eso tienen figuras. Usted mismo coloque y en el espejo haga el ejercicio y vea cómo cae la regla. Ahí usted se va a dar cuenta cómo colocar. Continuamos. Lo único que hago es unir puntos, ¿sí? Y mire. Aquí también un tip, ¿sí? En el patronaje industrial, pues lo que hacemos es líneas a veces en algunos puntos, líneas rectas. Se recomienda, obviamente, para optimizar tiempo, pues hacerlo recto, pero sí podemos dar una ligera curva, ¿sí? Una ligera curva, que casi es imperceptible. Y generé mi molde de manga. De la misma manera, voy a colocar el doblez de tela porque es un molde que está doblado y al momento de colocarle en tela, pues se abrirá, ¿no? Y coloco acá manga. ¿Sí? Ahí, por favor, si ustedes quieren hacerle captura. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos falta? La tirilla del cuello, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la medida de la tirilla del cuello? Con la cinta métrica vamos a medir desde el escote posterior, cogemos con la cinta métrica y vamos midiendo, ¿sí? De la forma también con la cinta métrica, por algo es flexible. Si es que, ejemplo, la cinta tiene que ser, dar este tipo de curvas, la cinta permite, ¿sí? Tómese el tiempo de tomar medida por medida, por eso esto es flexible. ¿Por qué? Porque tiene que ir acompañando ese recorrido de las reglas, ¿sí? Vaya midiendo. Medimos el escote del cuello posterior más el escote del cuello delantero, ¿sí? Esa medida por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo un espejo, ¿verdad? La suma del escote posterior más la suma del escote delantero por 2. Esa medida vamos a realizar un rectángulo también, ¿sí? Esa medida que usted obtenga con su cinta métrica, lo que vamos es a trasladarla. Y vamos a hacerla por un ancho de 8 centímetros. ¿Sí? Vamos a colocar aquí. Coloquemos aquí la suma de cuello posterior más cuello delantero por 12 y luego le aplicamos por 8 centímetros de largo, ¿sí? Así obtengo la tirilla de mi prenda, ¿sí? La suma de cuello posterior más la suma del cuello delantero por 2. Y esta medida la voy a colocar por 8 centímetros de ancho, ¿sí? Y con eso ya tengo mi patronaje de la prenda superior de un uniforme o la conocida pues prenda como chaqueta filipina, ¿sí? Ahora bien, para bolsillos, ¿qué hacemos? Tan solo realizamos un cuadrado. A ver, vamos a colocarle en otro color para que ustedes se den cuenta, ¿sí?
La medida de este es fácil, ¿sí? A ver, déjenme colocarle acá. A ver, cancelar. La medida del bolsillo será de 18 por 20, ¿sí? Es una medida estándar. 18 centímetros por 20 centímetros. ¿Ya? Eso es lo que va a medir el bolsillo. Obviamente usted colocará 3, 2 bolsillos, un bolsillo. Esto ya depende del diseño, ¿sí? Depende de su diseño. ¿Ya? Preguntas. Tenemos preguntas. ¿No? Mi compañera Lorena. Puede repetir la tirilla. El bolsillo de pecho, ¿de qué medida se dispone? Ya. Vamos a repetir la tirilla, ¿sí? Vamos a repetir la tirilla. Como tengo demasiados mensajes, pues estoy viendo los mensajes del final, ¿ya? Vamos a repetir. Vamos a quitar. Bueno, esto dejámosle acá. ¿Cómo formo la tirilla? ¿Sí? ¿Cómo formo la tirilla del cuello? ¿Sí? Es la suma del cuello posterior más la suma del cuello delantero. ¿Sí? Recordemos que estamos haciendo con doblez de tela. Entonces, esa medida debe multiplicarse por 2, porque al abrir se duplica. ¿Sí? Entonces, usted, por favor, con su cinta métrica, por eso la cinta es flexible, vaya midiendo y dándole la forma a la cinta. La cinta se debe adaptar al molde, ¿sí? No al revés, porque esta cinta, esto si fuera una regla, pues no es flexible. Usted vaya midiendo y acompañe, ¿sí? Y obtiene esa medida. La medida, la suma del cuello posterior más la suma de la medida del cuello delantero, vamos a multiplicarla por 2, ¿sí? Porque estamos haciendo el doblez del molde, ¿sí? Que eso luego en la tela se traduce y se abre, ¿sí? Entonces es por 2. A esa medida que usted obtiene con su cinta métrica, la trasladamos y la vamos a colocar por 8 centímetros de ancho, ¿sí? Es una medida estándar para que ustedes puedan colocar en este tipo de patronaje industrial, ¿sí? Es una medida estándar. La medida del cuello delantero más la medida del cuello posterior por 8 centímetros, ¿sí? Así se saca la tirilla de este tipo de chaqueta, ¿sí? Ahora, este tipo de bolsillos, obviamente, son los bolsillos que irán en la parte del bajo y puede usted sacar también un bolsillo para pecho. Obviamente, se sobreentiende que los bolsillos de pecho son más pequeños, ¿sí? Porque es por ergonomía, ¿sí? Nosotros aquí en el pecho solo guardamos ciertas cosas pequeñas. No guardamos a veces cosas grandes. En los bolsillos grandes, pues, tenemos que darle esa amplitud y la medida para colocar objetos grandes. Ahora, lo que usted puede hacer acá, pues, sería un bolsillo pequeño, ¿sí? Todo es bajo el diseño que usted le quiera realizar, ¿sí? Obviamente, este bolsillo pues tendrá una medida inferior. ¿De cuánto puede tener? Vamos a ver. Utilizamos nuestra cinta métrica y podemos decir, un ejercicio que podemos hacer es, ¿no? La mano. Usted coloque la mano y extienda 3 centímetros, tanto a la izquierda y tanto a la derecha, de 2 a 3 centímetros, ¿sí? Lo que entre su mano. 2 centímetros a la derecha, 2 centímetros a la izquierda para tener amplitud, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo voy a colocar 15 centímetros o 14 centímetros vamos a colocarle. 14 centímetros. 14 centímetros. A ver, coloquémosle así. De la misma manera, ¿cuánto ingresa mi mano? ¿Cuánto espacio necesita?
15 centímetros, ¿sí? Con 15 centímetros, mi mano entra tranquilamente para objetos pequeños, ¿sí? Puede ser 15.5. ¿Sí? Y tengo la medida del bolsillo de pecho, ¿sí? Obviamente es menor, ¿ya? Y usted aquí pues igual considerará si va solo un bolsillo, va en los dos lados, ya es diseño como usted quiera interpretar o realizar su prenda, ¿sí? Preguntas Verónica, aquí. sí, Dígame. el hombro mide 7.6 centímetros. Vamos a realizar acá. Hombro, la mitad, no, debería medir 12, ¿sí? En nuestro cuadro de tallas debería medir 12, ¿sí? Ahora bien, en el patronaje a veces nosotros tenemos que hacer corrección de medidas, ¿sí? Como estamos en el papel, lo único que usted deberá hacer es obviamente corregir las medidas, ¿sí? Si es que en mi cuadro de tallas me dice que debe estar 12, usted tiene que medir desde este punto hasta la caída del hombro, que es 12 centímetros. Cuando usted realiza bajo un cuadro de tallas estandarizado, tenemos un porcentaje de error. Es siempre con un porcentaje de error. ¿Sí? Puede ser de 0,5 o 1 centímetro. Eso lo da su empresa o la persona encargada de tallaje. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener un margen de error permitido entre 0,5 centímetros y 1 centímetro. ¿Qué quiere decir? Que el hombro puede estar midiendo 11,5 o puede ser para abajo o puede ser hacia arriba, ¿sí? Menor o inferior. Puede ser de 11,5 o puede ser de 12,5. Está permitido ese error, pero siempre y cuando la empresa o el cuadro de tallas me diga que hay un porcentaje de error en las medidas, ¿sí? Ahora, ejemplo, si se sobrepasa ese porcentaje de error y me diga el hombro acá en patronaje está midiendo 14 y acá en el cuadro de tallas me dice 12, se está sobrepasando 2. ¿Qué quiere decir? Que tengo que hacer corrección en el patronaje y lo que hago es medir, ¿sí? Mido de aquí hacia la caída del hombro y corrijo esa medida. Pero ojo, otro error que saben cometer. Si tengo que hacer una corrección de n cantidad que no esté permitida bajo mi rango de error en el cuadro de tallas, es recomendable repartir. Si se me sobrepasa con 2 centímetros, no voy a ser no voy a cortar tan tajante o no voy a cometer el error de solo quitarle por el un extremo. Tiene que usted repartir esa medida que sobra en los dos extremos para que la prenda o el molde sea armónico y tenga equilibrio. Si tengo ese margen de error de 2, ¿qué quiere decir? Que tanto acá, ¿sí? Tanto en el un extremo y en el otro extremo voy a disminuir y corrijo también la abertura del cuello. Corrijo también sisa, ¿sí? Pero por favor, siempre, nunca vaya a corregir el patrón en un solo lado. ¿Por qué? Porque se cava mucho, ¿sí? Usted va a comer en el, se dice, no se come en el patronaje, en la moldería, demasiado espacio, ¿sí? Entonces aquí vamos a repartir. Siempre se reparte para que el molde sea armónico, ¿sí? Pero ojo, en los cuadros de tallas siempre viene con un margen de error en las medidas, un margen de error permitido, ¿sí? Varía, es de centímetros, es de pocos milímetros, ¿sí? Nunca dice, pues, ejemplo, contorno de busto 84 y que tenga un margen de error de 4 o 5 centímetros. No, ahí hay un error. Siempre es por milímetros, máximo un centímetro, ¿sí? Que puede ser menor o puede ser mayor, ¿sí? Entonces usted, luego de finalizar, obviamente, su patronaje, lo que tendrá que usted es confirmar si las medidas en el patronaje coinciden bajo el parámetro de error también, ¿no? De lo que me dice mi cuadro de tallas, ¿sí?
Entonces usted, luego de realizar el patronaje, va a tener que medir y decir, contorno de busto, 1/4, más los 2 que le puse acá, ¿coinciden? ¿Sí? ¿Qué más? Ancho de pecho, coincide con lo que me dice acá y más mi margen de error permitido. Y si es que hay alguna falencia, pues tengo que hacer correcciones. Cuando esté en el sistema, el patronaje esté en el sistema o esté en papel, aguanta. Así me decía mi profesora, ¿no? Me decía, el papel todo aguanta. Pero en cambio, si usted esos errores ya lo pasa a tela y ya corta y hay un error, pues se considera pues pérdida. Entonces ya genera un gasto económico. Entonces tenemos que ir siempre verificando esto en el papel o en el sistema, pues no perdemos nada, ¿no? Tan solo son segundos antes de llevar estos errores a producción y ahí sí sería pues un gasto enorme, ¿sí? Ahora bien, dígame. El corte del sesgo, perdón, si se corta al sesgo la tira del cuello. Es flexible. Sí, se corta al sesgo, ¿sí? Esto depende del tipo de tela. Ahora como tenemos varias tecnologías en la tela, inclusive tenemos ahora distintos tipos de tejido y entrelazado de la tela, ¿sí? Que permite que la tela, al no ponerla al sesgo, ¿qué quiere decir al sesgo? ¿Sí? Que yo voy a colocar en este sentido. A ver, aquí mismo vamos a hacer. Esto es al sesgo, ¿verdad? Que yo coloco cuando tiendo tela, coloco en este sentido. ¿Por qué debemos cortar el sesgo dependiendo del tipo de tela? ¿Por qué? Porque al tener este tipo de curvas, tanto en cuello o en diseño, en algunas prendas, pues al cortarla al sesgo, lo que permite es que la tela sea flexible y no tengamos estos picos o no tengamos estas malas terminaciones en las esquinas. Cuando usted corta al sesgo, lo que hace a la tela es confundirle, ¿sí? La tela también tiene memoria. Lo que hacemos en la tela es darle flexibilidad y que se acomode a la costura que vamos a hacer. Entonces la tela cede, ¿sí? Lo que hace la tela es ceder. En cambio, si es que usted obviamente cortamos de manera indistinta o le podemos poner al revés o le podemos poner al hilo de tela, lo que hacemos es que la costura, pues, que el molde reaccione en la dirección que estamos colocando o que vamos a cortar ese molde, ¿sí? Esta tira, por favor, ustedes van a cortar dependiendo la tela, la calidad de tela y el comportamiento de la tela al sesgo, ¿sí? ¿Ya tiene costuras o hay que aumentar las costuras? Ya, vamos a ver. Cuando nosotros hacemos este tipo de patronaje, pues aquí también en el cuadro de tallas va a especificar, ¿no? El margen de error permitido y va a poner siempre una nota a la empresa, le va a decir, estas medidas ya contienen costuras, ¿sí? En este molde no tiene costuras. ¿Dónde colocamos costuras? Vamos a ver, colocamos por favor 1 centímetro, ¿sí? En las industrias se permite, por favor, desde 0.75 hasta 1 centímetro, ¿sí? En las empresas, en los talleres desde 0.75 hasta 1 centímetro. ¿Por qué el 0.75? Si usted se ha dado cuenta al momento de pasar la overlock, mida la costura que realiza el overlock. Mide 0.75, ¿sí? Entonces vamos a dejar el margen para costura. Vamos a colocarla 1 centímetro o 0.75 como usted desee en cuello, hombro, sisa, costados y ojo, por favor, para los bajos. Se recomienda dejar 2 centímetros para hacer el doblez o el tipo determinado, ¿sí? Entonces, en toda parte del molde siempre se recomienda colocar desde 0.75 hasta 1 centímetro en cuello, hombro, sisa, costados y en los bajos vamos a dejar 2 centímetros, ¿sí? Prenda posterior. Ahora, molde posterior, perdón. Ahora, molde delantero, de la misma manera.
1 centímetro cuello, 1 centímetro para el hombro, 1 centímetro para la sisa, 1 centímetro para los costados y los 2 centímetros para los bajos, ¿sí? De la misma forma, para la manga, 1 centímetro para la sisa, 1 centímetro para el costado y 2 centímetros para terminación, ¿sí? 1 centímetro o 0.75 para la sisa, costados 1 centímetro o 0.75 y 2 centímetros para los bajos. ¿Ya? Ahora, esta tira está considerada ya con la costura, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser de 8 centímetros, obviamente, ¿qué quiere decir? Es una tira muy grande. Eso también depende acá del diseño. ¿Qué quiere decir? Si usted quiere una tira o un vivo muy ancho, muy grande, obviamente usted aumentará esa cantidad y considerará si es que usted suma o le deja ahí dependiendo el ancho de la tira que usted desee por diseño, ¿sí? Hay a veces, y recuerde que esto siempre, el contacto de nuestro cuello, pues es molestoso a veces tener demasiado ancho alguna tira, ¿sí? Es molestoso. Usted por diseño considerará. Si coloca aquí en este tipo de moldería, en el ejemplo que les he dado, los 8 centímetros están suficientes y se considera que ya tiene la costura, ¿sí? O si no, usted aplique los 0.75 o el 1 centímetro y obtendrá una tira mucho más ancha, ¿sí? Pero tenemos que formar una prenda que sea ergonómica, que no moleste en estas partes, ¿sí? de nuestro cuerpo. Y lo mismo colocamos, obviamente, para bolsillos en todos sus lados, pues 1 centímetro o 0.75 y depende el terminado, ¿sí? De la boca del bolsillo. Si es que usted va a doblar, puede colocar 1 centímetro. Si es que va a hacer otro doblez, sobre el doblez, 3 centímetros, depende también de diseño, ¿sí? Verónica, ¿ese centímetro o ese 0.75 es aumentado o disminuido a las medidas que ya hay? Aumentado. A ver, ¿qué ocurre acá, compañeros? Miren. Vamos a colocar aquí la costura, ¿verdad? Vamos a hacer con otro color, ¿sí? Este punto 0.75 o 1 centímetro se aumenta. ¿Por qué? Porque al momento de coser o al momento de entrar a fabricación, pues no estamos moviendo el molde, no estamos afectando la moldería o no afectamos a este tipo de medidas. En cambio, si es que usted hace lo contrario, ¿qué hace? La máquina va a pasar por aquí y usted estaría bajándose de talla, ¿sí? Usted se está bajando de talla. En cambio, si usted aumenta, lo que quiere decir es que la máquina va a pasar por esta línea y no va a afectar. Pero si usted ingresa, las costuras, por favor, siempre es hacia afuera, ¿sí? Costuras es hacia afuera, no es hacia adentro. Porque si usted comete el error de colocarlas y está cavando el molde, lo que hace es bajarse una talla y ya no estaría haciendo la 38, estaría usted haciendo la 36. Y ahí sí en producción, ¿quién es el culpable? ¿Sí? Si es que no, la orden no fue enviar o no le enviaron a hacer tallas menores, ¿quién se hace cargo de ese error? ¿Sí? Netamente el patronista, y el patronista, esto es como en escala. Por eso les había dicho, compañeros, por favor, en este sector, lo que siempre se hace es trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque sí, cuando trabajamos por primera vez o cuando tenemos nuestro emprendimiento, siempre vamos a cometer errores. Y cuando yo trabajo en una empresa de forma colaborativa, obviamente la persona que corta va a decir, aquí hay un error. Antes de cortar, ya tiene entendida la tela, ¿no? Antes de cortar hay un error. Diseñadora, patronista, vamos a rectificar. Perfecto. Es trabajo colaborativo. Ahora, ¿qué tal usted que no tiene afinidad con sus compañeros de trabajo? Por maldad le pueden decir, yo hago lo que me pasó. Corta, al momento llega a producción y se dan cuenta que la prenda no es la que se envió a hacer o hay errores.
¿A quién le hacen cargo de esa pérdida económica y prendas que nadie se va a hacer cargo? Y van a regresar puestos y van a encontrar a la persona que comenzó con el error, ¿sí? Entonces, por eso siempre se recomienda, trabajen en equipo en la industria textil. ¿Por qué? Porque es muy importante que todos nos colaboremos y detectemos errores al principio. Obviamente, no debe esto ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una planeación. Pero dentro de la planificación y cuando yo planifico los procesos, detecto errores. Nadie es perfecto. Inclusive el mismo sistema a veces se confunde, ¿sí? O hasta a tener la práctica, porque en la moldería no es que ahorita ustedes van a salir expertos, ¿sí? La moldería, el patronaje y la confección se llega a perfeccionar con la práctica, ¿sí? ¿Por qué creen que las maestras que saben patronaje son personas que ya tienen edad? Porque y llevan a la perfección. ¿Por qué? Porque es de los años de práctica que tienen, ¿sí? Ahora existe un montón, o sistemas de patronaje, hay un montón. Hay patronaje creativo, patronaje tipo origami, etcétera. Son nuevas metodologías de patronaje aplicadas a, pero ¿cuál es la base? O la base fundamental es el patronaje tradicional, el de las propiamente dichas antes costureras o patronistas. Ahí es donde realmente sale la base de estos nuevos sistemas de patronaje, ¿sí? Entonces, por favor, en este trabajo, inclusive, mire, si usted tiene una buena afinidad o compañerismo con las colegas que son operarias, usted cuando planifica como diseñador o patronista, tiene que traer a la persona encargada de producción o de confección y decir, ¿se puede hacer esto? En el papel está. Obviamente la persona que está en taller le va a decir, mira, considero, es mi opinión, de que este tipo de cortes no se puede hacer en la máquina. Tiene mucha dificultad. ¿Qué toca hacer ahí realmente? Porque uno como creativo diseñador, pues uno traza, vuela, dibuja, la creatividad es inmensa. Pero realmente llevarla a proceso es otra realidad. Entonces ahí yo siempre debo conjugar jefe de taller, la persona el cortador, todos en equipo, saber si es que este tipo de prenda es posible llevarlo a la realidad. Entonces cada uno va a aportar y va a decir, sí, en producción, en taller, sí podemos, sí hay cómo lograrlo. Igual la persona que corta va a optimizar el proceso también de utilización de la tela, se va a optimizar y va a decir, sí, yo lo puedo hacer. Entonces es un trabajo cooperativo y colaborativo, ¿sí? Entonces, esa es la función de esta industria, siempre colaborarnos porque siempre hay errores. Va a haber errores, tenemos que hacer cálculos dependiendo el tipo de tela a utilizar. No es el mismo cálculo en una tela que no es flexible que una tela que cede, ¿sí? No es lo mismo. Inclusive tenemos que calibrar las máquinas dependiendo el tipo de tela a utilizar. Ejemplo, si vamos a tener una producción de mandiles, esa tela no cede porque es tela plana, ¿sí? Tela plana. Las máquinas se tienen que calibrar. El tipo de aguja hay que también cambiar para ese tipo de tela. ¿Y qué tal que la siguiente semana usted tenga una producción de chompas deportivas, de chompas, de chaquetas? Esa tela, pues, cede. Toca calibrar las máquinas, ¿sí? Toca cambiar el tipo de aguja, el tipo de hilo. Todo tiene una razón. Cada vaya coge para el tipo de material y prenda que estoy haciendo, ¿sí? Entonces es un trabajo colaborativo. Usted siempre es bueno, ¿no? Que cuando usted está en un solo departamento, usted comparta o pida usted el cambio a distintos departamentos para que usted pueda conocer cómo funciona, ¿sí? Esto es bueno, es una recomendación que les doy porque en realidad se considera y hay demasiados errores. Nada es perfecto. Y mientras esté en el papel, pues podemos solucionar, ¿sí? Ya cuando ya se corta la tela. ¿Quién se hace cargo de ese error? ¿Qué pasó? ¿La manga es igual para el delantero y el posterior? Sí. En el tipo de acá, sí. La manga, sí. En patronaje industrial, sí. La tira que va por encima del cuello o sobre la medida del cuello. A ver,
Va por debajo del cuello, va esta, ¿sí? Compañeros, por favor, ahorita por cuestión de tiempo les voy a enviar el link del video donde ustedes podrán, ya con paciencia en su casa, pues trasladarlo esto a confección, ¿sí? Y se van a dar cuenta ustedes cómo colocar estas distintas piezas, ¿sí? Tomemos en cuenta patronaje anatómico. Hay dos tipos de patronaje, ¿no? Patronaje industrial, que es a escala, ¿sí? A mayor escala porque tengo mayor producción, entonces tengo que estandarizar por tallas y un solo patronaje para estas tallas. Y tengo el patronaje anatómico. El patronaje anatómico es el que le hacemos a las clientas ya de manera personal, ¿sí? Entonces, ahí sí yo puedo darme el lujo de decirle clienta, antes de cortar en la tela, a veces hay telas muy costosas, hacemos pruebas. Y ahí sí en una tela económica, pues usted puede seguir cavando el molde, puede seguir haciendo modificaciones, ¿sí? Porque es anatomía, se ajusta al cuerpo. En cambio, el patronaje industrial asumimos que estamos atendiendo a una muestra de la población. No vamos a atender a todos, pero sí suponemos unas medidas o tallas estándares. ¿Sí? Para este taller, ¿qué tipo de telas deberemos utilizar? Ya. Vamos aquí. ¿Les parece, compañeros, si dejamos hasta aquí? Y quiero explicarles las telas, ¿sí? ¿Les parece? Hasta ahí estamos explicados lo que es el patronaje de este tipo de prenda. Sí me gustaría con ustedes explicarles los distintos tipos de telas a utilizar. ¿Ya? Poco a poco. Vamos aquí. A ver, déjenme compartir la pantalla. Nuevamente, ¿sí? Es muy importante. Miren, aquí yo tengo un sinfín y un muestrario de telas. Por favor, compañera, me confirma. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Listo. Vamos a hablar del tipo de telas, ¿sí? El tipo de telas destinado para las prendas hospitalarias, pues obviamente, como habíamos dicho ayer, deben tener ciertos beneficios y tecnologías, ¿sí? Se considera beneficios cuando el material o la base textil, pues, tiene duración de color. También es fácil de cuidar, secado rápido, planchado rápido, resistencia y durabilidad, ¿sí? Esos son los beneficios que tiene este tipo de textil. Ahora bien, vamos a ver el tipo de tecnologías, ¿sí? Para esto he considerado, miren ustedes, no quiero hacerle propaganda a esta cadena de tienda que elabora este tipo de telas, ¿sí? Por favor, obviamente yo considero que cuando un producto es bueno, sí es oportuno recomendar, ¿sí? Y mucho más en nuestra industria. La empresa que en realidad nos favorece con este tipo de tecnología, tanto para la industria médica, hospitalaria o la industria de la salud, pues podemos utilizarlas en otros ámbitos, ¿verdad? Puede ser para veterinarios, puede ser para los emprendimientos que tienen esto para cortar o dar servicios de limpieza a mascotas, ¿sí? Es la empresa de Lafayette, ¿sí? Esta fábrica de telas, pues considero que es la mejor, la que nos acompaña con beneficios y tecnología, ¿sí? Tenemos, a ver, no es que tenemos, yo no pertenezco a ellos, por favor, ojo, sino que solo recomiendo y en realidad me ha servido mucho para acompañar a empresas y también impartirlas dentro de clases, ¿sí? Por favor, en Quito hay, creo, dos puntos de venta, sí, tanto en el norte y en el sur, pero sí les recomiendo ir más al norte porque en el norte tenemos más variedad y moda en cuanto a textiles, ¿sí? Entonces, por favor, vamos a ver algunas de estas tecnologías, ¿sí? Que tiene esta empresa. Me dice antifluido y repelencia. Tecnología que evita el paso del agua y las salpicaduras accidentales de fluidos, actuando como un escudo protector de la piel, ¿sí? Este tipo de tecnología la empresa ya puede proveer, ¿sí? Vamos a ver acá. Otro tipo de tecnología, antimanchas. Tecnología que actúa Perdón, como... Verónica, se está viendo el patronaje que hiciste, nada más. Ya, a ver, vamos a compartir. Sí, muchas gracias. ¿Me confirma? Ahora sí. Ya.
Esta es la diapositiva anterior, ¿sí? Tecnología antifluido y repelencia, ¿ya? Antimanchas, tecnología que actúa como liberador de manchas a la vez permite que la humedad se esparza y se seque rápidamente. Otro tipo de tecnología, miren acá, más algodón, tecnología que mezcla de manera funcional la practicidad y la durabilidad del poliéster con la naturalidad del algodón, ¿sí? Todo este tipo de tecnologías podemos aplicarlas a los uniformes o prendas hospitalarias, ¿sí? Por favor, si ya tenemos este tipo de tecnologías, podemos también utilizarlas en otras categorías de prendas. Pueden ustedes utilizarlas en prendas deportivas, en prendas para ternos o trajes de baño. Pueden utilizarla también para prendas para infantes o bebés, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy amigable y no produce alergias a la piel del bebé, ¿sí? Podemos utilizarla también para elaborar uniformes para chefs, ¿sí? También para mantelería, o sea, aprovechemos este tipo de tecnología y también implementémosla en otro sector, ¿sí? Aprovechemos. Vamos a ver, otro tipo de tecnología, me dice Stretch, tecnología que permite la elongación y recuperación del textil para brindar mayor libertad de movimiento. Ideal para hacer uniformes para las empresas, ¿sí? ¿Qué tenemos? Más desempeño. Tecnología que permite mayor durabilidad, comodidad y fácil cuidado del textil para mayor bienestar de quien lo usa. Cuando tenemos un trabajo que es de fuerza física, ¿sí? El textil tiene que acompañar. Más visibilidad. Tecnología que permite que el textil sea altamente visible para brindar una mayor seguridad al usuario. Más térmico. Tecnología que actúa como aislamiento térmico, permitiendo mantener estables los niveles de temperatura del cuerpo. Ideal para uniformes. Y aquí entra en juego también el sectorizar para regiones. Inclusive existen textiles que se adaptan a la condición climática. Ejemplo, si usted hace una chaqueta, la misma chaqueta usted puede colocarse tanto en la sierra y en la costa. ¿Por qué? Porque este textil se adapta al cambio climático, ¿sí? El mismo textil usted le puede favorecer en distintas regiones, ¿sí? Ahora el textil es el que se adapta al clima. Vamos a ver acá, me dice más resistencia. Tecnología en la construcción del textil que evita el rasgado. También para uniformes. Ejemplo, aquí sería ideal hacer prendas para las personas que nos dan estos servicios de cuidado y limpieza a las mascotas. Ellos están en constante que los gatos. Ejemplo, cuando alguien lleva a su mascota, a su gatito, pues al veterinario, a estos centros de limpieza, pues vemos que siempre el animal, pues por lo general no está quieto. Entonces necesitamos también ayudar y apoyar a este sector en la competencia de nosotros, ¿verdad? En el sector textil. Vamos a ver acá. Más protección solar. Tecnología que permite que el textil evite el paso de los rayos UV actuando como un escudo protector de la piel. ¿Sí? Bajo esta normativa. La normativa, la ASTM 6603, que es de protección solar, ideal para los que viven en la ciudad de Quito, ¿sí? Por la cantidad de rayos solares que existe allá. Miren ustedes, ahora eso podemos implementar, no solo en uniformes, sino ya podemos utilizarlas en prendas de uso diario, en camisetas, chaquetas, etcétera. Ya se puede implementar. Miren acá, más transpirabilidad e impermeabilidad, tecnología que evita el paso del agua, permite que el vapor emitido por el cuerpo sea expulsado a través del textil rápidamente, ¿sí? Nos ayuda. Vamos a ver acá, más impermeabilidad. Tecnología que impide el paso del agua y líquidos, manteniendo así al usuario siempre seco y cómodo. Otro tipo, mire qué importante y hasta dónde ha avanzado la tecnología. Anticloro, tecnología que permite mayor protección del color al ser expuesto al cloro, ¿sí?
Cuando tenemos, igual para los uniformes siempre están en constante uso. ¿Qué es lo que llevamos en casa? Tenemos que limpiarlo con mayor rapidez, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué hace? Que la prenda o el color del textil se desgaste, ¿sí? Podemos ya utilizar cualquier tipo de químico o material para la limpieza, pero nunca vamos a perder los beneficios de esa tela. Miren acá, qué importante para la elaboración de prendas hospitalarias. Tecnología antibacterial. Tecnología que controla la proliferación de bacterias, evitando así los malos olores en las prendas. Ejemplo, aquí con este tipo de tecnología de tela es que nosotros debemos realizar las famosas mascarillas, ¿sí? Nos hemos dado cuenta y todos pues hemos usado las mascarillas y sabemos que al pasar el tiempo pues comienza a tener un mal olor, ¿verdad? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque al estar en contacto con el aliento y obviamente al estar en contacto con la saliva, pues genera mal olor. ¿Por qué? Porque son bacterias las que están dentro de esa mascarilla. Al hacer las mascarillas con este tipo de tela o tecnología, estamos reduciendo este elemento, ¿sí? Estamos reduciendo este riesgo. Y obviamente genera un escudo protector. De ese tipo de tela es que usted debe realizar tanto las prendas hospitalarias y este tipo de prendas de protección, ¿sí? Vamos a ver acá. Tecnología antimicrobial también. Podemos hacer uniformes, podemos hacer mascarillas o el famoso traje de bioseguridad. De este tipo de material es que el traje debía haber estado hecho. No con la famosa tela cambrera. La cambrera lo hicimos porque acá también hubo un proyecto, lo hicieron por el tema de costo, ¿sí? Pero protegía nada, ¿sí? Inclusive más calor. Y es acartonada, ¿sí? Y con el uso y obviamente con las lavadas, pues se va desgastando, ¿sí? Eso era prácticamente un disfraz. Realmente un traje de bioseguridad debe estar elaborado con este tipo de tela, con este tipo de beneficio, con este tipo de tecnología. O bien es antibacterial o es antimicrobial. Pero mire usted cómo ha avanzado la tecnología. Ahora tenemos pues nuevas líneas de textiles sostenibles. El día de hoy vamos a hablar de la sostenibilidad en este tipo de emprendimientos o en este tipo de actividad. ¿Ya? ¿Qué me dice acá? Desarrolladas con hilos 100% reciclados. ¿Sí? Este es un tema para mañana. Mañana nos vamos a poner en esta cuestión de la sostenibilidad y cómo podemos implementar en nuestro sector. Mire, esta empresa, Lafayette, pues ya generó la protección certificada, ¿sí? Una nueva tecnología que se llama la B-Safe o también la tecnología, la Haiku, la B-Block, ¿sí? Este tipo de tecnología, igual si nosotros lo vemos a través de un microscopio, es algo genial que ocurre en este textil, ¿sí? Mejor no les cuento y les voy a colocar este video para que juntos podamos ver. A ver, vamos a poner acá juntos. ¿Dónde está? Aquí está. Juntos podamos ver este tipo de bondad y tecnología que tiene o cómo actúa esta tecnología, la Haiku, ¿sí? A ver, déjenme colocar aquí. Vamos a ver que vamos a ver cuál es el comportamiento de esta tecnología aplicada a una base textil. Esperemos por favor que se conecte. HiQ ViralBlock is an antiviral Ya esperemos que se cargue, por favor. textile Ya les technology coloco combining bien. HiQ's advanced.
HiQ ViroBlock is an antiviral textile technology combining HiQ's advanced silver and vesicle components that can be applied to any fabric to make them extra resistant to viruses and bacteria. Silver emits silver ions to kill any bacteria on the fabric surface. Just like a magnet, the positively charged silver attracts the negatively charged virus and tries to attack it with silver ions. However, envelope virus membrane is like a shield protecting the virus from silver ions. The vesicle technology, which is a cosmetic-grade liposome, helps to deplete the viral membrane quickly so that the silver ions can attack the core of the virus and destroy the virus rapidly. With HiQ ViroBlock, fabrics are no longer the hosting surface for viruses and breeding ground for bacteria. ¿Sí? ¿Qué tal? Nos damos cuenta que ahora la tecnología, pues la HiQ, que ya está acá en el Ecuador, pues podemos implementarla y que bueno, miren, esto recién ellos sacaron en octubre del 2020, ¿sí? Es una tecnología europea que se dio se desarrolló pues a través de la pandemia, ¿sí? Entonces, mire usted cómo los iones de plata actúan en el textil. Obviamente el virus del COVID-19 tiene una coraza o una capa tan dura que tanto los iones de plata no eran suficientes. Entonces, a través de la ciencia lo que se hace es un liposoma de carácter cosmético. ¿Qué hace? Es combatir o entrar o romper la coraza del virus, y ahí sí es donde actúa el ion de plata y destruye al virus. Obviamente los iones de plata destruyen las bacterias, pero el virus es más fuerte, ¿sí? Entonces es la combinación de la ciencia y la tecnología que ya puede ser aplicada en los textiles, que ya se puede aplicar, ya hay un textil. Ahora, la desventaja de este tipo de tecnología, voy a regresar a la diapositiva, ¿sí? La desventaja de este tipo de tecnología es que solo dura 50 lavadas. Sí, pero estamos confiados pues de que la tecnología va a avanzar, en donde vamos a tener un textil pues que no solo dure 50 lavadas, sino pues que sea de mayor durabilidad y estemos protegidos, ¿sí? Entonces este tipo de telas ya podemos utilizarlas no solo en prendas hospitalarias, sino en un sinfín de indumentaria. Ahora bien, ¿qué me dice esta tecnología, la HiQ? Dice, beneficios, efectividad comprobada en laboratorios contra los siguientes virus. Recordemos, las bacterias son más inofensivas, los virus son más potentes, ¿sí? Virus, tenemos el SARS-CoV-2, que es el causante del COVID. Tenemos contra la influenza o infecciones en vías respiratorias, el adenovirus humano 5, que son las infecciones de vías respiratorias, conjuntivitis y gastroenteritis. Tenemos el norovirus, el muniro número 1, el de gastroenteritis, el beta coronavirus, que es por resfriado o neumonía, ¿sí? Ya tenemos ese textil que nos va a mantener protegidos, ¿sí? Entonces me dice acá, obviamente con tecnología antibacterial y que repele los virus, ¿sí? Vamos a ver aquí, aplicaciones. ¿Dónde se puede utilizar? En los scrubs, scrub se traduce, ¿no? A lo que llamamos uniformes médicos, ¿sí? Batas médicas. También puede aplicarlas en chaquetas, en camisas, en tapabocas y overoles, ¿sí? Entonces vamos a ver. Miren acá, yo por qué recomiendo siempre esta marca. Existe acá en el Ecuador varias empresas que también pues fabrican o nos dan la base textil o la materia prima pues para la confección, pero yo sí puedo decir de que todavía tienen este tipo de elaboración de bases textiles aún tradicionales, porque no tienen una amplia gama de colores. En cambio, miren, cuando yo hice también uniformes, primero me dieron la gama de textil, ¿sí? Este tipo de telas en la empresa no tiene o no se denomina bajo un nombre, ¿sí? No como vamos a una tienda de telas donde decimos, bueno, pues deme tela Carola o deme tela, ¿qué más? Se me viene un crepé o no sé, etcétera, ¿no? Entonces, no. En la tienda de esta marca, pues lo que ellos es automáticamente dependiendo el uso. ¿Qué quiere hacer?
le preguntan, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Uniformes médicos o uniformes hospitalarios? Perfecto, esta es la gama. ¿Qué tecnología quiere? Pues usted ahí dirá antiviral o antibacterial. Perfecto, le presento. Ellos no tienen un nombre específico para la tela, sino que ellos lo nombran dependiendo el beneficio, la utilidad y la tecnología que tiene. Entonces, dése cuenta aquí, yo tengo un sinfín y una gama de textiles para utilizar. Si no, me hubiera sido genial que, compartir esto de manera física para que usted sienta el textil. Tenemos distintos tipos de textil aquí, miren, ellos tienen pues un textil que es llano, otro miren acá que tiene textura, ¿sí? Es como un poco así arrugado, no sé si puedan verlo en cámara. Tenemos acá, miren, acá tiene uno tipo stretch, que era uno tipo stretch, ¿sí? Se puede estirar. Entonces tengo un sinfín y una gama de tonos y colores a utilizar. En cambio, si yo también pues me fui a otra empresa, pues me dicen, no, ese tono no hay. Este tipo de tono tampoco, no, es que esto es bajo pedido y bajo rollos. Entonces uno como que se limita en el proceso de diseño. Miren ustedes, este tono menta, que en realidad está en tendencia, podemos hacer distintas combinaciones y las personas pues que son diseñadores y creativos, nosotros comenzamos nuestro proceso de diseño siempre topando el textil, ¿sí? Siempre sintiendo el textil, entonces es donde uno pues comienza a imaginar y comienza este proceso creativo. Si yo no tengo el textil en el que voy a trabajar, se me limita el proceso de creación. Ejemplo, acá tenemos otros, mire. Este, igual, para uniformes. Acá tengo uno stretch. Este no es. ¿Sí? Miren este, bueno, no se puede ver creo en cámara, pero tiene una textura como cuadrícula. Se puede hacer combinaciones. ¿Sí? Este de acá es stretch, ya les voy a indicar. Tenemos una gama infinita de posibilidades. Miren, todo esto es para realizar prendas hospitalarias. A ver, ¿dónde tenemos acá? Este es de stretch. Ideal también para uniformes. Mire cuánto sé de la tela. Ideal, recuerden ustedes este tipo de diapositiva que era para el trabajo. Esta parte de acá, para desempeño, ¿sí? Súper estrés, desempeño, ¿sí? Tenemos telas también que tienen perforaciones. Entonces, cuando usted tiene muestras, usted puede crear. Y la fase creativa del diseñador, pues, es beneficiosa. ¿Por qué? Porque usted ahí sí desarrolla la creatividad y acompaña demasiado el tipo de material. Ejemplo, sí les recomiendo, todos estos muestrarios, pues tengo un montón de muestrarios dependiendo en la prenda que voy a realizar. Cuando usted obviamente compra ya al por mayor, ellos siempre le envían el muestrario de las nuevas tecnologías y también de la gama de colores que tienen en disponibilidad, ¿no? Entonces, y cuando usted es bueno porque ellos también acompañan al proceso de formación. Cuando usted va, el empleado, pues no es el típico empleado de que si no me compra, pues no le atiendo. No, usted preséntese, soy estudiante. Al menos a mis estudiantes en Quito, pues les han atendido muy bien. Inclusive les han dado muestrarios, obviamente de colecciones pasadas, pero a ellos les sirve para tocar la textura, para saber el tipo de estrés o cuánto puede estirarse el tejido. Ellos comienzan el proceso creativo con las muestras. Entonces, mire, usted puede ir a la tienda, presentarse. Soy empresario o voy a hacer mi microempresa o soy estudiante. Ellos le explican. Inclusive cuando usted hace una compra ya al por mayor, ellos le entregan también la etiqueta que certifica el tipo de tecnología que usted está llevando para que usted esa etiqueta
pueda también colocarla en la etiqueta de su prenda. Así usted tiene la certificación y la calidad que acompaña a la empresa. Además de su etiqueta comercial como marca de emprendimiento, usted, si es que desea, no es obligación, ¿no? Usted puede colocar la etiqueta de certificación de este tipo de tela. Entonces, sí, repito, yo no tengo ningún tipo o afinidad comercial con esta empresa, pero cuando ofrecen un producto de calidad, sí es oportuno recomendar, ¿sí? Ahora, podemos ir a la página, obviamente, de esta empresa. Vamos a colocarla. Y lo bueno de esta empresa, al menos me gusta siempre nombrarla y ponerla en discusión porque es lo que puedo comprar aquí en el Ecuador. No me sirve de nada decir, bueno, vamos a estudiar a esta marca para que luego nos pueda acompañar con sus textiles. Si es que no está aquí en el Ecuador, si no ofrece los servicios, si es que no vende, o sea, no me sirve de nada. Obviamente puede servirme para entender, pero no para aplicar. En cambio, esta empresa sí está en el Ecuador, está en Quito. Entonces, si es bueno el trato, puedo decir en realidad, la atención al cliente es súper buena. Inclusive, no solo es una página informativa de producto, sino también informativa de la tecnología y cómo usted puede aplicarla. Mire, ellos tienen tela para colocarlas en prendas ya con diseño o con moda, en donde usted obviamente tiene un catálogo digital, tendencias. Recuerden que para hacer moda pues nos regimos bastante a los dictámenes de tendencia. Y miren acá, también tienen informes de sostenibilidad que se debe aplicar ya a los nuevos modelos o sistemas de negocio, ¿sí? Miren acá, tienen telas deportivas. ¿Qué tipo de telas usted puede ya utilizar? Ahora, ejemplo, yo siempre les recomiendo a los compañeros y alumnos de que una de las labores como creativo o como miembro de este sector es que usted vaya a los centros comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente ahora por la pandemia pues no se puede, ¿no? Salir mucho, pero sí puede ir pues protegida, ¿no? Y usted investigue, usted vaya a las tiendas y sea crítico. Coja una prenda, ¿sí? Tome la prenda y usted mismo siente el textil. Dele la vuelta a la prenda y mire cómo está confeccionado. Sea crítico. Obviamente debemos ver, ¿no? Una crítica positiva y también una crítica negativa, pero es su deber y su labor siempre estar inmerso en el mundo de la moda para saber qué está de nuevo, qué está en tendencia, qué está de moda y cómo lo están haciendo y cómo usted podría implementar. ¿Sí? Entonces es bueno también siempre ir a este tipo de empresas. En empresas hay, pues yo, bueno, porque viví en Quito, sé todas las empresas que existen. Puede ir usted a sentir la calidad de la tela, saber cómo aplicar y si puede pedir los muestrarios. Ellos tienen demasiados muestrarios pues de colecciones pasadas, ¿sí? En donde solo va a variar el tipo de tonalidad. Pero usted puede llevarse con esto, pues comenzar a realizar la fase creativa. Mire usted este tipo de tono de prenda. Y tiene una cuadrícula, ¿sí? Tiene textura. Tengo acá un muestrario. Miren acá este tipo de tela. No sé si en cámara se ve y es súper transparente que podemos ver, ¿sí? Esta tela también tiene tecnología antibacterial que podemos utilizarla. Esta no es para uniformes. Esta podríamos hacer prendas deportivas, yo no sé, para yoga, prendas donde podemos utilizarla, ¿no? Miren acá, esta es interesante, ¿sí? Una tonalidad por un lado de la tela y en el otro lado de la tela pues tenemos otro tipo de tonalidad donde podemos pues a través del diseño combinar. ¿Sí? Estimada Verónica, perdóneme que la interrumpa, pero se nos acabó el tiempo. Ya, listo, no hay ningún problema. Listo, compañeros. Antes de que se termine y se cierre la plataforma, muchas gracias por estar acá. El día de mañana continuamos, ¿sí? Vemos el siguiente taller en el inicio y continuamos con el tema de sostenibilidad y sustentabilidad en el sector textil.
¿Sí? Cualquier duda, inquietud, por favor, a través de mis compañeros me pueden realizar las preguntas que tengan. Si no hay ningún problema y esté tranquilo porque al final de este curso podemos ya, les enviaré todo el material que hemos visto al paso de estos 3 días, ¿sí? Les voy a enviar en un PDF todos los links, todos los videos, todas las tablas de medidas, también el patronaje de las distintas prendas, ¿ya? Correcto. Gracias, Verónica, por esta clase, esta segunda clase que tuvimos, muy, muy buena. Muchísimas gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por darnos todos los tips que nos ha dado el día de hoy. A todos los Muchísimas participantes, gracias. les pido, por favor, que enciendan un minuto sus pantallas para poder hacer el registro fotográfico que va en nuestros informes. Listo. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena tarde. Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Gracias igualmente para todos. Gracias, tengan buen día. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Por todo, Dios les pague. Muy interesante. Gracias. Gracias, señorita, por su enseñanza.